El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, brevemente sentados. Hace rato en el programa estábamos hablando de los sacramentales, que es, son instituidos en la Iglesia, por la Iglesia, para ayudar a la vida de fe, a la vida de gracia de las personas. Desgraciadamente, algunos católicos las rechazan por verlo como si fuera algo supersticioso o algo para la gente que no tiene fe o no tiene cultura, algo mágico. Y hay quienes sí los usan, pero los usan como amuleto o como algo mágico. Y es más que nada esa prolongación, por decirlo de alguna manera, de la vida sacramental. No son sacramentos, son sacramentales, que nos ayudan a recordar nuestra responsabilidad de vivir en gracia de Dios y en relación con Dios. Nos ayuda a tener esta conciencia de vivir una vida santa, una vida de arrepentimiento, una vida de cambio, pero también nos ayudan a recordar la protección y la presencia de Dios en nuestras vidas. Tenemos el agua, la sal, el escapulario, el crucifijo, tenemos la medalla de San Benito, la medalla de la Inmaculada, entre otros la bendición de los objetos como el carro, la casa. O sea, muchos de estos sacramentales es algo que deberíamos nosotros saber usar y tener siempre presentes. El crucifijo, el rosario, la medalla de la Milagrosa, el escapulario, la sal y el agua bendita, se utilizan y se pueden usar y portar constantemente. Pero un requisito fundamental es la fe, no algo que me va a solucionar un problema, sin el compromiso de una vida de fe, o sea, una vida de entrega y de obediencia a Dios. ¿Sí? Porque si no lo hacemos, incluso podemos, entre comillas, participar de los sacramentos sin fe, y ahí es donde ya falla. Por eso, por ejemplo, en el sacramento del bautismo, los niños pues no pueden hablar por ellos, están pequeños, no tienen conciencia, pero se pide la fe de los padres para que los padres y los padrinos asuman la tarea, la responsabilidad de educar a los hijos en la fe que ellos acaban de profesar. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso? ¿Creen en Jesucristo? ¿Creen en Él? Sí creo, sí creo, sí creo. ¿Renuncian a Satanás? Sí renuncio, sí renuncio. Y luego quieren que este niño sea bautizado en esta fe que juntos acabamos de profesar. Sí queremos. Esto es lo que vemos en la primera lectura. La primera lectura, lo primero es la disponibilidad del evangelizador, la disponibilidad para ser guiado por caminos y lugares o circunstancias que normalmente nosotros no escogeríamos o que a lo mejor escogemos, pero pues ya es confirmado por lo que Dios nos manda. Es este hombre, un etíope, encargado de las joyas del reino de Etiopía, de la reina de Etiopía, y va leyendo un pasaje de la escritura del profeta Isaías, pero no entiende. Es Dios quien guía a este hombre, a este apóstol, que es Felipe, ¿sí? Y le dice: levántate y toma el camino del sur, que va de Jerusalén a Gaza, y que es poco transitado. O sea, primero que nada es esa disponibilidad que debemos de tener los que ya tenemos esta fe. Porque obviamente,
pues esta es la disponibilidad que deben tener los padres y padrinos en la formación y en la educación de los hijos. Y esto implica dedicarle tiempo a la formación, a la preparación en casa de nuestros hijos en la fe, y también la responsabilidad de llevarlos a la doctrina, a la educación, a la catequesis, para que podamos vivir esta fe, que es lo que hace Felipe. Pues está en un lugar cómodo y el Señor le dice: vete a este lugar que es poco transitado. Esa disponibilidad de todo buen evangelizador, y no solamente de los curas o de las monjas, sino de todos los fieles bautizados, de todos los católicos que quieren vivir una vida de fe responsable y también madura, y que se traduce no solamente en hablar de Dios y enseñar de Dios, que también se traduce en la caridad, se traduce en la búsqueda de satisfacer las necesidades, las carencias, los problemas, las enfermedades que tiene nuestro prójimo, y que estamos en un tiempo muy intenso para poder ejercitar la caridad, para poder evangelizar, para poder salir. Y esto pues estamos tratando de hacerlo los curas a través, y a mí me da mucho gusto que muchos sacerdotes, muchos lugares, muchas diócesis como nuestra diócesis están ya incursionando en los medios para poder transmitir y acercarse más a los fieles, ya que ahorita hay esta restricción. Pero también es de todos los fieles bautizados esta tarea de salir de nuestro estatus, de nuestro estoy bien, de mi acomodo, de no esforzarme, a salir al encuentro del que está necesitado, de la vida espiritual, de la vida de gracia y de la vida material, de las necesidades humanas, las famosas obras de misericordia corporales. Tuve hambre, tuve sed, estuve desnudo, estuve en la cárcel, estuve en el hospital y me socorriste. Entonces es necesario entender este proceso, la disponibilidad de todo fiel bautizado, de todo aquel que ha aceptado a Jesucristo y que de alguna manera somos beneficiarios de alguien que hizo lo mismo por nosotros, papá y mamá, padrinos. Y si no lo hicieron, alguien ha habido, un sacerdote, un catequista, un laico, que salió de su seguridad, de su tranquilidad, de su status quo, de no me muevo, de mi zona de confort, para salir y enseñarme, para salir y socorrerme, para salir y ayudarme en mis necesidades materiales y en mis necesidades espirituales. Por eso es importante este primer paso, salir de nuestra zona de confort de acuerdo a la voluntad de Dios, aunque esto implique riesgo o sacrificios, peligro o hasta la muerte. Porque vamos a ver que todos los apóstoles, por hacer o cumplir la voluntad de Dios, van a perder la vida. Y bueno, pero ahorita es Entonces sale de acuerdo al mandato de Dios. Se encuentra con este hombre y lo empareja. Aquí hay una actitud muy interesante, el deseo de conocer de Dios. Algunas veces tenemos que actuar de otra manera, a través de la caridad. Primero se le da la caridad, pero después se le enseña por qué hago la caridad. Porque yo puedo hacer la caridad porque me gusta, porque me hace sentir bien, porque quiero que los demás lo vean, para que noten cuánto bien hago, o porque realmente quiero hacerlo porque es mandato de Dios, en agradecimiento por las maravillas que Dios ha hecho. En este caso, obviamente es un criado, pero está bien posicionado, tiene un buen puesto, es el guardián del tesoro de la reina, pues no creo que le vaya tan mal. Pero aquí lo interesante es ver la necesidad del que va caminando contigo. ¿Qué necesidad? Siempre estará la necesidad espiritual y la necesidad material. Y ver de acuerdo a eso lo que debemos de proveer. Una cosa me lleva a la otra. ¿Sí? Muchas veces la necesidad espiritual también me lleva a ver la necesidad espiritual de esa misma persona. O la necesidad material que yo estoy cubriendo con la caridad me lleva a ver también la necesidad espiritual de esa persona. Porque recuerden que hay que ver toda la unidad, no solamente el cuerpo, no solamente el espíritu o el alma, sino toda la unidad. Y esa es tarea también del evangelizador, y esa es tarea también de todos ustedes, de todos nosotros, en estas crisis que estamos viviendo. Porque que bueno, ahorita tenemos un grupo de personas que están necesitados, familias que no tienen. Hemos podido ahorita ayudar a algunas con despensa. Y estoy en espera que me llegue un poquito más para ayudar a otras que están. Pero también hay que ver la necesidad espiritual. ¿Sí? Hay personas que dicen, no, hay que hacer la caridad y sin evangelizar. No, hay que hacer las dos porque las dos son parte importante de la evangelización.
la caridad y la evangelización. Claro, sin imponer la evangelización, hay que presentarla a través de cómo doy la caridad, a través de cómo realmente yo lo estoy haciendo por amor a Dios. Y se transmite, se enseña y se da muchísimo más que solamente hacer la caridad por la caridad. Entonces, salir de nuestra zona de confort al encuentro del que está necesitado, qué necesidad tiene, y ahí viene ese proceso en donde viene la catequesis o viene el querigma, como quieran. Primero es el querigma, la presentación de Cristo, y después la enseñanza de las verdades de fe. Aquí el etíope no conoce nada, y entonces Felipe le da el querigma, le da la enseñanza fundamental, de tal manera que luego viene precisamente la petición del etíope que impide que yo pueda ser bautizado. Que es precisamente, se les pregunta, por ejemplo, a los padrinos y a los papás y padrinos en el bautizo, ¿qué piden ustedes a la Iglesia de Dios para este niño? El bautizo. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Que hacen también los catecúmenos, los adultos que están siendo formados en la fe, quieren recibir los sacramentos. ¿Qué impide que yo pueda recibirlo? Ya he recibido la instrucción, ¿qué es lo que necesito? Y entonces viene la profesión de fe. Viene el acto de decir, creo en Dios. Lo veíamos en el programa de Catecismo de la Iglesia Católica, estábamos viendo cómo Dios de la nada crea todo. Que no es una emanación de Dios, la creación, ni que ya existía algo y que Dios va a orar, porque eso es lo que hace el artista, el poeta, el músico, el escultor, incluso el que crea una máquina, algo. Tiene materia prima y la transforma y genera algo, que puede ser bueno, puede ser malo, obviamente, pero existe la materia. En cambio, Dios creó de la nada algo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros creemos y tenemos como convicción que Dios creó de la nada todo y también nuestra existencia, sabemos que nuestra existencia encontrará plenitud en aquel que me ha creado. ¿Para qué me ha creado? Para participar de su vida bienaventurada. Entonces, toda mi existencia tiene como finalidad principal ser partícipes aquí en la tierra y después de la muerte, en la vida eterna, de la vida bienaventurada, de la vida de gracia, de la vida del amor, de la vida misma de Dios, de la vida bienaventurada. Cuando yo entiendo eso, entonces toda mi vida la tengo que encontrar y la tengo que enfrentar con esta convicción. Dios me creó y tiene una razón. Y no es el hecho de, ay, ¿para qué Dios me creó para sufrir? No, Dios me creó para estar con Él. Para encontrar ese camino aquí, sí, voy a tener que enfrentar las vicisitudes, las trampas, las tentaciones, el problema con Satanás, con la carne, con el mundo. Pero lo que me ayuda a convencer y a vencer todo esto es mi fe en que Dios me ha creado para Él, para estar con Él. Por eso viene esa profesión de fe, que es lo que pregunta el etíope. ¿Qué impide poder ser bautizado? Y Felipe le dice, aquí hay agua, ¿hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó, ninguna, si crees. De todo corazón, o sea, con toda tu voluntad, no con todo tu sentimiento, de todo corazón. O sea, que a partir de ahora vas a tratar de vivir de acuerdo a esta fe que tú estás aceptando en el bautizo. Y que tú aceptaste o que tus padres aceptaron, pero que tú después en tu confirmación lo reafirmaste y se hace esa profesión de fe. Y en tu comunión, y cada vez que vas a participar de la misa dominical o misas solemnes, se hace la profesión de fe. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso? ¿Creen? O se recita el credo. Esa profesión de fe que nos da esa convicción de enfrentar la vida, enfrentar la enfermedad, el problema, la muerte misma, las injusticias, los ataques de Satanás y todo, la mentira y todo lo que viene, se está fundamentada en lo que creo. Lo que creo me hace poderoso. No porque voy a ser invencible al dolor y a la enfermedad. Me hace poderoso porque me hace mantenerme firme a pesar de eso, a pesar de todo lo que estoy pasando. Si crees de todo corazón, respondió el etíope, creo que Jesús es el Hijo de Dios.
Cuando decimos creo que Jesús es el Hijo de Dios, estamos diciendo, bajo sus reglas, bajo su autoridad, bajo su enseñanza y su guía, quiero dirigir mi vida. Quiero actuar de acuerdo a lo que Él me pide. Y esto obviamente es un estado continuo de salir de nuestro sitio de confort, de yo estoy bien, así no me muevan, estoy muy a gusto, para salir al encuentro del que está necesitado, del que necesita palabras de fe, del que necesita un pedazo de pan, del que necesita consuelo, del que necesita apoyo, del que necesita ser enterrado, del que necesita ser amado. ¿Por qué? Porque al decir creo en el Hijo de Dios, quiere decir que estoy viviendo bajo la autoridad, la dirección y la guía de este Hijo de Dios, que es Jesucristo. Y obviamente, ahí viene el otro elemento. Después de eso, es el cristiano el que tiene que seguir creciendo. El etíope desaparece Felipe, pero él se va lleno de esta experiencia, no de la persona, no de lo que hizo Felipe por él, sino lo que Dios hizo a través de Felipe, que es muy importante saber distinguir, porque a veces nos casamos con un padrecito, con una monjita, con un laico. Es que si no es con este, yo no quiero, es que a mí me gusta más este. ¡Ey! No te cases con las personas, es Dios el que utiliza. Porque el verdadero ministro, el verdadero evangelizador, es instrumento porque él ha entregado su voluntad, su vida a Dios para que Dios actúe en él. Y aquel ministro o aquella persona que le guste los aplausos y ahí ya no está siendo instrumento de Dios, está siendo instrumento de sí mismo para ser el centro del universo, el centro de tu universo. Por eso siempre es bueno la desaparición, para que te quedes con la presencia de aquel que ha hecho su obra en ti. Y es darte esta fe, darte esta fuerza, darte esta vida de gracia, esta santificación. Por eso, grabarnos en nuestra mente y en nuestro corazón, la salvación es para todos. Y esta es la labor que debemos de buscar y de tener, que se traduce en una evangelización y en unas obras de misericordia. ¿Qué es lo que hago cuando hago ayuda a alguien? Estoy llevando salvación, porque no lo estoy haciendo a mi nombre, lo estoy haciendo a nombre de aquel que me envía, aquel que me ha dado todo, aquel que me ha salvado, aquel que me da sentido a mi vida, me da fuerza. Entonces, si yo hago la caridad, lo hago para salvación de esa alma. Tal vez en un principio no se pueda o no se hable directamente de Dios, pero si tú lo estás haciendo por agradar a Dios, ya se está llevando esa salvación y tarde o temprano esa obra se resultará en la salvación, en la conversión de esa persona. Pero siempre es bueno hablar de tu Dios, hablar porque es darle la gloria a Dios, cuando te dan las gracias, no, espérate, darle las gracias a Dios, a Él toda honra, toda gloria, todo honor, porque pues somos instrumentos nada más de Dios. No somos metas ni somos caminos. Somos instrumento en mano de Dios. Por eso, piensen en esto. Cuando una persona en tu caminar tiene alguna necesidad, recuerda esto. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que lo ha enviado. Esas personas que están necesitadas de la evangelización, que están necesitadas de la caridad, son enviados por el Padre para que tú los atiendas. No podemos negarnos, no debemos negarnos, podemos hacerlo y lo hacemos. Por nuestro estado de ánimo, por nuestro cansancio, porque no tenemos ganas, porque lo que ustedes quieran y manden. Pero siempre es tratar de recordar que quien los está enviando y los está acercando al Hijo es el Padre. Y a veces nosotros, en vez de ser facilitadores, de ser esos que lleven a Cristo, a Cristo estas personas, nos ponemos de obstáculo. No sé si les ha pasado. Algunas veces las personas famosas son muy sencillas, pero resulta ser que los achichincles son los que se ponen
más difíciles. Sí, no, es que no lo moleste, no es que esto. Como cuando Jesús se les querían acercar los niños y los apóstoles, váyanse de aquí, escuincles latosos, no molesten al maestro. Y el Señor les puso un alto ahí, bájenle, dejen que los niños se acerquen a mí. Y a veces nosotros nos ponemos como esos achichincles y nos sentimos más importantes que Dios. Nos sentimos que ¿cómo? Espérate. Es Dios quien está atrayendo, es el Padre quien está atrayendo a esa persona necesitada materialmente, espiritualmente, al Hijo, no a ti. Tú eres instrumento, tú eres imagen de lo que debes de ser como cristiano. Y es precisamente el Padre quien está trayendo hacia el Hijo a través de ti a esas personas necesitadas. Y de la manera como tú respondas es la manera que esa persona quedará o no quedará. Claro, sabemos que Dios llama a todos, pero no todos responden. Pero que al menos no por nuestra culpa, no por nuestra inmadurez, no por nuestros pecados y miserias, seamos obstáculo para que esas personas llamadas por el Padre se acerquen al Hijo. Y a veces ese acercamiento, repito, es una sonrisa, es una palabra de consuelo, es una ayuda material, es nosotros como sacerdotes un sacramento, es un consuelo, es un pedazo de pan, un poco de agua o mucha agua, lo que sea. Es Dios, es el Padre quien está llamando a esas criaturas al Hijo. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre. Por eso también en un pasaje el Señor dice, hay de aquellos que sean piedra de tropiezo. Más les valiera amarrarse una soga amarrada a la piedra de un molino y aventarse al mar, que escandalizar a uno de estos más pequeños, aquellos necesitados. Y los más pequeños no solamente son los niños, los más pequeños son todos aquellos que tienen hambre de Dios, hambre física, literalmente de comida, de pan, de agua, pero también hambre de Dios, espiritualmente hablando. Hay de aquellos que escandalicemos, o sea que seamos, en lugar de ser aquellos que acercan, aquellos que alejamos. Piensa nada más, ¿a cuántos has alejado y a cuántos has acercado? Si no has acercado a nadie, tenlo por seguro que has alejado. Y te aseguro, yo también lo he hecho. Hemos alejado a personas por nuestra falta de testimonio, por nuestra falta de amor, por nuestra falta de caridad, porque vemos más, pero es que, ¿con qué me voy a quedar yo? Pero es que no debes dar esto. Estamos en nuestra zona de confort, acuérdense. Felipe salió de su zona de confort guiado por el Espíritu para hacer lo que el Espíritu le mandaba. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que tú no le puedes dar, se lo va a dar Dios, la vida eterna. Tú vas a acercar a esas personas para que alcancen la vida eterna, no por ti, a través de ti. Eres como un peldaño, como un escalón muy pequeñito en la vida de santidad y santificación y de vida eterna de esas almas que el Padre ha traído hacia el Hijo a través de ti. Haz conciencia, por favor, de la tarea tan importante que tú tienes como hijo de Dios, como católico, en esta obra. Y no hacernos tarugos, ni tampoco ser irresponsables. Dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Yo lo resucitaré. Vean la tarea tan importante que tenemos. Que esas almas un día alcancen la resurrección, que alcancen la vida eterna. Y es donde, pues, estamos llamados todos a ser discípulos de Dios, lo dice el texto. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Pero ¿cómo? Todo el que escucha al Padre y aprende de Él, se acerca a mí. Todo el que escucha al Padre y aprende de Él, acude a mí. Muchas de esas personas acuden porque están hambrientos, porque han oído o porque quieren oír de Dios. Quieren oír, quieren sentir el amor de Dios en un pedazo de pan, en un poco de agua, en alimento, en atención al enfermo. Necesitan de Dios, quieren oír de Él. Todo el que escucha al Padre y aprende de Él se acerca a mí. Y obviamente, pues el único que conoce al Padre es el Hijo.
Nosotros no lo conocemos. Él es el que ha visto al Padre. Por eso vuelvo a donde estábamos. Creer en Dios es vivir de acuerdo al plan que Dios tiene para nosotros. Y esto se va descubriendo día con día. Dice Jesús, yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Y es el que sirve, es el que ama, es el que acude en la necesidad del otro. Es el que sale de su zona de confort para llevar a esa persona a encontrarse con Dios. No contigo, no conmigo, sino con Dios a través de la evangelización, a través de las obras de misericordia. Porque el único que alimenta, el único que fortalece es Jesús. Él es el pan vivo bajado del cielo. No es un pan que perece como el maná o desaparece, ¿sí? Sino que es el pan. Cuando comulgamos, es porque así como hacemos el sacramento del bautizo, estamos profesando que creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y si estamos comulgando es porque estamos en gracia. No que seamos santos, sino que nos hemos arrepentido y queremos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso comulgamos, por eso podemos comulgar. Porque estamos al comulgar, quiere decir que estamos en gracia y que estamos en esos momentos, aunque sea en ese momento, viviendo de la fe, viviendo de Dios, viviendo del amor a Dios. Que después pecamos, bueno, esa es la condición desgraciadamente. Nos volvemos a confesar, nos arrepentimos para volver a aceptar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador y comulgamos. Creemos en Él, por eso lo recibimos. Lo amamos a Él, por eso lo recibimos, ¿sí? Confiamos en Él, le entregamos nuestra vida. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Quiere decir, el que comulga, quiere decir que está viviendo o está tratando de vivir de acuerdo a como Cristo vivió y se deja guiar por Cristo a través del Espíritu Santo. No es solamente abrir la boca y ya comulgué. Es un estado de vida, es un continuo búsqueda de hacer lo que Dios nos está pidiendo, sacrificándonos, saliendo de nuestra zona de confort, a veces arriesgando por amor a Dios y por las almas nuestra vida para el servicio de los demás, para las necesidades de los demás. Claro, ustedes como laicos empezando con su familia. No puedo ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Primero la casa, primero mi familia. Nosotros como consagrados, a todos, debemos darnos a todos. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Cuando comulgo, reconozco que Cristo entregó su vida por mí. Y lo tomo. Para yo al salir, dar mi vida también. A veces será literalmente, porque morirás en el servicio. Otras veces es irás muriendo poco a poco a ti, a tu seguridad, a tu estatus, a tu zona de confort, a tu estar bien, para salir y darte a aquel que está necesitado, aquel a quien el Padre quiere llevar a Jesús a través de ti. Hermanos, quedémonos con todo esto como una tarea en medio de esta crisis. Tenemos mucho que hacer, podemos hacer mucho para la salvación de todos nosotros y de estas almas que Dios nos ha encomendado. Recuerda que la salvación es para todos. No te quedes con los brazos cruzados. Sal y lleva esta buena nueva a todos aquellos que están necesitados y que son llevados por el Padre a ti para que tú los lleves al Hijo. En silencio, meditemos esta palabra. ¿Qué me dice a mí? ¿Y a qué me invita esta palabra que hoy se me ha proclamado y se me ha predicado? Vamos a presentar el pan y el vino y las intenciones que hay en el corazón de cada uno de ustedes.